Sea bienvenido, bienvenida una vez más a la iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de debemos de ser semejantes a Cristo, ¿verdad? Deber del griego dei denota es necesario, se traduce con el verbo deber. Ser del griego huparco, que es primariamente hacer un comienzo de dos raíces griegas, que es hupo, que es bajo, y ar, que es principio. Denota ser, estar en existencia, involucrando existencia o condición, ambas anteriores a las circunstancias mencionadas y continuando después de ellas. Semejante del griego homoios, que es parecido, que es semejante, tal como, se utiliza de apariencia o forma, de capacidad, condición, naturaleza de comparación en parábolas, de acciones y pensamientos. Cristo, del griego Christos, que es ungido. La palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Amén. Podemos decir, ¿verdad? Yo conozco a Cristo, yo soy de Cristo, o podemos decir, yo acepté a Cristo de tantos años, o podemos decir, yo soy un cristiano, una cristiana. Pero qué difícil es, ¿verdad? Que nosotros seamos una semejanza a nuestro Señor Jesucristo en santidad, en buen comportamiento, dentro y fuera de las iglesias, y podemos nosotros decir fácilmente que uno es cristiano, que es parte de una iglesia. Pero qué difícil es que la gente pueda decir, esta persona sí realmente es un cristiano, si realmente esta persona se le ve diferente, porque nosotros debemos ser semejantes a Cristo. Yo sé que no vamos a llegar a la misma magnitud de Él en su santidad, en su esencia de santidad, pero por lo menos vamos a esforzarnos, ¿verdad?, para ser semejantes a Él en aspecto de que se puedan mirar la gente nosotros un cambio. El mismo Pablo dijo, no es que ya sea perfecto, pero me extiendo hacia adelante. O sea, me esfuerzo, no porque ya él tenía muchas iglesias o tenía muchos discípulos, él decía, no por eso ya soy perfecto. O sea, me extiendo, me esfuerzo por servir a Dios, por buscar al Señor, o para que la gente pueda ver mi testimonio, quién realmente soy. Entonces, yo creo que debemos nosotros ser semejantes a Cristo, y no porque traemos una vestidura que somos cristianos, sino que realmente que se pueda reflejar con nuestras acciones, nuestras actitudes, que somos cristianos y cristianas, ¿verdad? Que se pueda mirar, que se pueda reflejar, que puede decir la gente, mira, ahí va una cristiana, un cristiano. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en 1 Corintios 11:1. Ya hemos tocado algunos puntos en los estudios de Biblia. 1 Corintios 11:1. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de esta manera, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, a ti la gloria, a ti la honra. Tal vez los que puedan mirar, escuchar esta palabra puedan ser bendecidos, puedan ser tocados en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un fuerte amén. Que me imitéis. El plan de Dios para la vida cristiana es que las personas progresen, en gran parte imitando a otros cristianos, cómo se esfuerzan, cómo viven
Pablo era un hombre de carne y huesos, tal como nosotros en este día. Pero a él se le podía ver los frutos predicando la palabra de Dios, primeramente a los judíos, después a los gentiles, y por esa causa. Él lo metían a la cárcel, lo apedrearon, y por eso, ¿quién no quiere imitar a Pablo? Porque él imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermano, Pablo, él podía decir esas palabras con seguridad, con buena seguridad en su mente, en su corazón. Imítenme a mí. O sea, pueden seguir mis pasos tal como yo lo estoy haciendo, en un esfuerzo, no palabras, no, es que yo sí me estoy esforzando, yo sí estoy haciendo las cosas bien, no, que la gente pueda mirar tus frutos, que puedan mirar tus cambios, sin necesidad que uno exprese con su propia lengua, nuestra propia boca, sino que realmente se pueda reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque podemos expresar palabras y decir, yo soy un buen cristiano, pero la gente puede decir, ¿cómo dice estas palabras? O sea, la misma palabra que expresamos no se relaciona con nada, con nuestra vida, como somos. Entonces es importante, Pablo está aquí diciendo, imítenme a mí, o sea, yo me esfuerzo, y no está diciendo yo me esfuerzo, sino que solamente dice, imítenme, o sea, si uno ve, ¿verdad?, su trayectoria de Pablo, que él, a pesar de que lo apedreaban, a pesar que lo metían a la cárcel, a pesar de todo lo que le hacían, él no se rendía. O sea, él permanecía, él seguía hacia adelante. Por eso dice, imítenme a mí. ¿Verdad? Porque Pablo no le importaba que lo agarraran con abarazos, 40 menos 1, no le importaba. Él quería predicar la palabra. O sea, él quería que la gente se salvara, quería que otras personas llegaran a Cristo. Entonces, hermano, imitarme, cuando dice uno, imítenme a mí, es que definitivamente uno realmente es irreprensible, ¿verdad? Realmente es alguien que realmente sí está haciendo la voluntad del Señor, sí está ahí. O sea, no estoy hablando de por una enfermedad, alguna situación, no puedes estar, pero cuando tú tienes la oportunidad, te vas a esforzar por estar en la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, imítenme a mí, porque aquí están las marcas de Cristo en mi vida, dice Pablo. Hermano, yo creo que es importante que nos esforcemos cada persona, ¿verdad?, en particular, de tratar de hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios, de tratar de hacer lo que dice la palabra. Hay una ilustración que se llama Nuestra vida es un sermón. Stanley Jones cuenta la historia de un hindú que dijo estas palabras. Yo una vez vi a Cristo y fue en Bombay. La plaga estaba en el peor momento y yo vi a una mujer cristiana que salía de un hospital. Había estado cuidando de los enfermos y de los moribundos. Sostenía sus manos levantadas frente a ella, no queriendo que nadie la tocara para no infectar a alguien con la terrible enfermedad. Estaba gritando, plaga, plaga. ¿Hemos reflejado nosotros alguna vez a Cristo? ¿Ve la gente a Él en nosotros? ¿Nuestra vida será un sermón? Porque no es tanto un sermón hecho bien cuadrado, bien estructurado, sino que es nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Cómo nos conducimos en esta tierra? Ese es el mejor sermón que usted puede predicar a su familia, a sus amigos, su propia vida, ¿verdad? Como esta mujer cristiana sale de ahí, de ese hospital o ese lugar donde estaban cuidando a los moribundos, enfermos, infectados. Ahí dice este hombre que miró a nuestro Señor Jesucristo en esa persona. No le importaba lo que dijera la gente de ella, no le importaba si se infectaba ella,
de esas enfermedades, ella lo que quería era servir a los demás, quería que la gente fuera bendecida, ¿verdad? Y dice, ahí vi a Cristo, ahí en esa ciudad de Mumbai, ahí pude mirar a Jesucristo. Qué grandioso sería, ¿no? Que en nosotros alguien pudiera decir, realmente yo vi a Jesucristo en esa persona. Realmente yo miré a Jesús en esta otra persona. Porque eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado a través de un hombre y una mujer de carne y hueso, con errores y lo que sea, pero están esforzándose, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y ahí, ¿verdad?, se refleja Jesucristo en las personas, ¿verdad? Como a Billy Graham le dijeron, también ahí en la India le dijeron, cuando yo encuentre un cristiano verdadero, yo me convertiré a Cristo. Le están diciendo a este gran predicador, que fue uno de los hombres que predicaron la palabra del Señor, sana doctrina, y está diciendo, cuando yo vea a alguien que realmente sea como Cristo, o sea una persona que realmente está haciendo la voluntad de Dios, me convertiré o me acercaré, porque es muy difícil, ¿no? Que allá afuera, ¿verdad? Ahí la gente nos puede identificar realmente quiénes somos. Hace un momento veníamos para acá, en la calle, y pude mirar un joven ahí, que llevaba su bocina, y me acordé de aquellos tiempos de los años 80, ahí donde los jóvenes cargaban sus grabadoras, las gabachas que le decían, a todo volumen. Y pude mirar a ese joven ahí, llevaba su bocina, claro que llevaba música del mundo, rock and roll, porque él es mundano. Entonces uno identifica, ¿no? Uno que es cristiano y dice, ese joven, pues es del mundo. Y si pasa otro joven que lleva una bocina con música cristiana y dice, hay un cristiano. O sea, se identifica uno, ¿no? Y yo identifiqué a este muchacho y digo, ese no es cristiano, o sea, no creo que... Pero porque escuché el rock and roll, ¿no? Y dijo, híjole, sí es cierto, así antes, así era. Pero realmente este hombre ahí miró, Stanley, ahí miró en ese lugar a Cristo. Y realmente, hermano, es impresionante esto porque hay gente que a veces podemos mirar en las redes sociales como gente cristiana que va y ayuda a una persona sin conocerla y va a otro lugar y le hace alguna bendición, lo baña, le quita el cabello, le da algunos tenis ahí, o sea, algo que de repente uno dice, ¿cómo es posible que hay hombres que son cristianos y se despojan de todo? Y pueden hasta quitarse ellos sus zapatos y dárselos a los demás. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, hacerlo. Una vez hace muchos años atrás también un predicador fue a Acapulco hace muchos años. Íbamos por la calle y encontramos a un indigente. Se quitó su camisa nueva y se la puso. Algo que a mí me impactó, digo, casi estoy mirando a Jesucristo, o sea, porque puede mirar uno, ¿verdad?, las acciones. Y no estoy diciendo que ya por eso se va a ir al cielo. Estamos hablando de algo que te impresiona, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 1. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios. Esto es muy importante saber, que el cristiano no tiene llamado propósito más grande que el de imitar a su Señor. Ese es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. No es por obra, ya sé esa línea, pero necesitamos reflejar un cambio. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad conforme al modelo del Salvador y Señor Jesucristo, en cuya imagen han sido recreados los creyentes mediante el nuevo nacimiento. Como hijos amados de Dios, los creyentes deben de ser cada vez más como su Padre Celestial. Podemos aquí mirar, ahora está diciendo que seamos imitadores ya directamente de Dios, como hijos amados que somos. O sea, el nuevo nacimiento que se pueda mirar. Es como a veces miramos ahí, nos reímos a veces en las redes, a veces miramos historias de como un pequeño que camina bien, pequeñito, y ve a su abuelita que va con su bordón, también él va ahí imitando a su abuelita. Y nos reímos, ¿verdad? Porque es algo chistoso, pero aquí el Señor está diciendo que lo imitemos a Él como hijos de Dios. Como hijos de Dios quiere decir que hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos sido tocados por Dios y tenemos que ser diferentes como hijos amados, ¿verdad? El hijo amado tiene que vivir como un verdadero cristiano, verdadera cristiana. Hijo es porque ha aceptado a Jesucristo y está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es hijo amado, ¿verdad? Porque se está esforzando y está tratando cada día, ¿verdad?, de ser mejor cristiano, cristiana como el Padre Celestial. Él mismo dijo, sé santo como yo soy santo. Entonces el cristiano tiene que buscar la manera y esforzarse cada día para ser semejante al Padre Celestial en santidad. Sé perfecto porque yo soy perfecto. O sea, tenemos que esforzarnos. Yo sé que usted no va a llegar, yo no voy a llegar a esa perfección como el Padre, pero vamos a tratar de hacer lo que tenemos que hacer. La voluntad de Dios, como dijo también, le dijeron al rico, dice, no matarás, no adulterarás, dice, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Dice, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, sé perfecto. Ahí está claro, hay cosas que el Señor nos está pidiendo para que nosotros nos esforcemos hacia la perfección. Y ahora dice, como hijos amados. Y bueno, ya sabemos quiénes son los hijos, ¿no? Aquellos que se están esforzando, ¿verdad?, con ese llamado que Dios les hizo, ese llamado a la santidad, a la santificación, ese llamado para que se esfuercen por andar por ese camino angosto, estrecho, donde le va a llevar a la vida eterna. Es un esfuerzo que vamos a hacer cada día. No es fácil la vida cristiana. Si fuera fácil, las iglesias estuvieran a reventar. Se requiere esfuerzo, ¿verdad? No crea que es fácil. Cuando es el tiempo de adorar al Señor, no crea que es fácil. Viene el ataque, viene la duda. El enemigo no quiere que uno se congregue, no quiere que uno esté ahí. El enemigo nos quiere poner infinidades de cosas en la mente para que uno se pueda desviar y no estar aquí por gratitud a Dios con un corazón alegre. Y Él no quiere que hagamos eso, ¿verdad? Él quiere que nosotros, ¿verdad?, no entendamos el gran amor de Dios que Él nos tiene, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Hijo amado, va a esforzarse, porque es importante entender que el Señor
Ese es el plan perfecto para nosotros, es que Él quiere salvarnos, Él quiere que nosotros nos esforcemos para que lleguemos a la altura del perfecto de perfectos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Pablo está diciendo que cuando él estaba ahí presente con ellos, que obedecían fácilmente, pero cuando ya Pablo ya no estaba, dice, no nada más cuando yo voy, los visito, estoy con ustedes personalmente, sino también dice, cuando yo ya no estoy con ustedes, sino que me voy a otras iglesias a visitarla, ustedes deben de ser responsables de su comportamiento dentro y fuera de las iglesias, y no obedezcan nada más cuando está Pablo ahí, sino que también cuando Pablo no está en ese lugar, también se tiene que obedecer la palabra de Dios. Obedecido también es la respuesta fiel a los mandatos divinos que Pablo constantemente les enseñaba una y otra vez. Ocupaos de vuestra salvación. El verbo original es del griego que se traduce ocupaos, que significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. No puede decir el cristiano, ya soy salvo, no tengo que hacer nada, ya Dios me regaló la salvación, no la puedo perder, no se puede dar ese lujo. Tiene que ser responsable de obedecer en su proceso de santificación, temor y temblor. Es la actitud con la que deben procurar los cristianos su santificación. Requiere un temor saludable de ofender a Dios y un respeto profundo por Él, por nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, dice que nos ocupemos, que nos estemos ocupando de la salvación que el Señor nos regaló. Es un regalo que nosotros no merecíamos, Él nos lo regaló, pero dice, ocúpalo con temor y temblor. O sea, ocúpate de eso, de los mandamientos, de la palabra de Dios, cúmplela con temor y temblor. No lo veas como algo ligero, no lo veas como un juego, véalo como algo serio, la palabra de Dios, que te vas a esforzar por ponerla en práctica, por vivirla. Dice, con temor y temblor vas a ocuparte de la salvación. ¿Se imagina si nos damos ese lujo de decir, pues es que yo ya acepté a Cristo y ya el Señor ya hizo todo por mí? Entonces, ¿dónde queda la palabra ocupaos? Con temor y temblor. O sea, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, no es fácil. Tenemos que meternos en la voluntad del Señor, esforzarnos cada día. Y eso es importante. Aunque sabemos que el Señor es el que te pone el querer, como el hacer. Pero hay cosas que nosotros, hermano, tenemos que entender que lo vamos a hacer porque por obediencia, ¿verdad? No podemos decir que uno va a esperar a que uno sienta bonito en el corazón para orar a Dios, sentir bonito para ayunar un día para el Señor, sentir bonito, como mariposas si te vas a poner a leer las Escrituras, sino que es algo que lo tenemos que hacer por obediencia a Dios.
Pero Él te pone el querer y hacer para otras cosas de la voluntad de Dios. Hay cosas que no vamos a esperar que sintamos para hacer algo, como obedecer su palabra, como congregarse. Es que hoy no sentí ir, porque el Señor pone el querer y el hacer, y hoy no me puso el sentir de estar ahí. Entonces, hermano, ahí podemos analizar la palabra, lo que nos está diciendo. Tienes que ocuparte, ¿verdad? Porque el mismo Señor te va a producir lo que vas a hacer para su buena voluntad. Y hacer las cosas, hermano, como para Dios, sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Por qué Él lo hizo y yo no? ¿O por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro, aquel y yo? ¿Por qué también tengo que hacerlo? Sin murmuración, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces tenemos que ser luminares en este mundo. Irreprensibles y sencillos, dice, sin mancha en este mundo. Irreprensible, hermano, es aquella persona que se esfuerza. Es aquella persona que está haciendo la voluntad de Dios sin sentirse presionado, presionada. Sin sentirse que es como algo a fuerza. Es una persona que lo hace con amor las cosas, como para Dios. Por eso dice, ¿verdad? Dice el irreprensible, ¿verdad? Hombre inexcusable, ¿verdad? Que no podemos poder poner pretextos para no servir al Señor, cuando sí lo podemos hacer. Sencillos, irreprensibles, se tiene que reflejar esa luz en nosotros, en nuestras vidas. Acordémonos que todo el mundo está bajo el maligno y son los malos, son tiempos malos, y tenemos que brillar en este mundo que está perdido en oscuridad. Usted y yo somos responsables de ser esa luz en este mundo. Dice, yo soy la luz de este mundo. Y la luz no se puede esconder. Usted, si es luz, no se va a esconder. No se va a poner debajo de la mesa. Se va a poner arriba. Su familia necesita que usted sea luminar de su casa, para que también ellos puedan llegar un día a Dios o a Jesucristo. Por eso tenemos que resplandecer. Sabemos que esta generación, como dice en Mateo, es la última generación, es maligna y perversa. Por eso es que debemos entender que son tiempos malos y tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y ahora más que no estamos en esos momentos tan difíciles como los africanos, que ellos son perseguidos, masacrados, literalmente, ¿verdad? Nosotros, hermano, hay libertad. Ahorita lo puedes hacer, ahorita puedes congregarte, puedes tal vez predicar la palabra de Dios con libertad, pero se llegará el momento donde nos van a tocar a la puerta las persecuciones y tener ahorita en mente a Dios, ahorita a entender esto, que tenemos que esforzarnos ahorita. Somos luminares en este mundo perverso, este mundo malo. Tenemos que esforzarnos. Vamos a seguir leyendo la palabra. Filipenses 3 del 17 al 20. Ya hasta ahí dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Imitadores de mí, puestos que todos los creyentes son imperfectos, necesitan ejemplos de personas menos imperfectas,
que saben cómo lidiar con la imperfección y que son buenos ejemplos del proceso a seguir en la búsqueda de la semejanza a Cristo, que es la meta de la vida cristiana. Pablo era ejemplo a seguir. Mirad a los que así se conducen. Es decir, los filipenses deben enfocarse en otros ejemplos de creyentes piadosos como Timoteo, Epafrodito, y ver cómo se comportaban en el servicio a Cristo. Los enemigos de la cruz, estas personas no procuraban la semejanza a Cristo, ni manifestaban con una vida piadosa. Realmente, hermano, aquí está, una vez más, Pablo está diciendo que lo imiten ahora a él. Así como muchos se conducían, ¿verdad?, el ejemplo, que estaban comportándose bien. Entonces dice ahí que también nosotros podemos buscar personas que realmente se están esforzando y tratar de imitarlos a ellos porque se están esforzando y están tratando de hacer la voluntad de Dios. A eso imítenme, como dice Pablo, imítenme a mí y también a los demás, porque había muchos ejemplos que seguir. Estaba Timoteo y otros hombres que eran hombres confiables, hombres fieles, hombres que sí se estaban esforzando en hacer la voluntad de Dios. Y dice, pueden también poner la mirada en ellos para que también si ustedes se esfuercen y traten de ser mejores. ¿Verdad? Porque a veces nosotros, en vez de buscar o mirar personas que cómo se están esforzando, ¿verdad?, y están tratando de hacer la voluntad de Dios, nos fijamos solamente nada más de aquellos, ¿verdad?, que no, si él no lo hace, pues yo tampoco. Y no estamos buscando personas que realmente se están esforzando para tratar también uno de ir buscando a Dios, ¿verdad?, la manera como ellos se están esforzando. Yo creo que Dios también nos puede dar esa oportunidad para poder discernir, ¿verdad?, a esas personas y procurar imitarlos a ellos, aunque sabemos que estas personas que eran enemigos de la cruz, ellos realmente no querían hacer la voluntad de Dios. Eran personas que solamente miraban las cosas de la tierra, las cosas del vientre, o sea, de las tradiciones, de todas de las comidas. Todas esas cosas para ellos era importante, pero nosotros no. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estos hombres eran enemigos de la cruz porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Es como a veces tú quieres hacer algo por Dios, quieres levantarte para Dios y te encuentras personas que ellos no se quieren esforzar, no quieren tratar de hacer la voluntad de Dios y al contrario te desaniman, te dicen, oye, ¿qué tanta iglesia? ¿Qué tantas iglesias quieres? Puro iglesia quieres tener. No es para que vayas todos los servicios, puedes ir una vez al mes. Y a veces es que ellos realmente no quieren nada de Dios. Pero cuando nosotros hemos entendido que vivir es Cristo, hemos entendido que nosotros amamos a Cristo y para nosotros no es un gran sacrificio estar en la presencia del Señor. Yo creo que para nosotros no es algo que poder decir, y es que voy a perder tiempo. Yo creo que debes tener gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Que no se han cumplido todas las cosas que queremos, porque el Señor es el que tiene la autoridad que todo a su tiempo. Y a veces decimos, pero es que aquí estoy nada más. No, nada es en vano, dice la palabra del Señor. Todo lo que estés haciendo para Dios, Él tarde que temprano, Él te lo va a multiplicar o te va a bendecir. Entonces, hermano, en aquel tiempo, ¿verdad?, también había personas que no querían saber nada de Dios. Al contrario, querían desanimar a otros para que también nosotros se desanimaran y no sirvieran a Cristo como debemos de servirle. Por eso tenemos que imitar, ¿verdad?, a Cristo,
que Él no nos va a fallar. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 3. Del 7 al 10, ¿ya está ahí? Colosenses 3, del 7 al 10, dice la palabra de Dios: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Realmente, hermano, aquí podemos mirar cómo está recordándoles Pablo aquí a sus discípulos que ellos en un tiempo atrás, cuando no conocían de Cristo, vivieron todos esos pecados, la ira, el enojo, la blasfemia, todo eso en el pasado lo hicieron. Dice, ahora ya no. Ahora ustedes lo hicieron en el pasado, ahora tienen que dejar todo eso. Tienen que irse limpiando todas esas cosas, porque el Señor no se agrada que uno siga lo mismo de antes. Lo mismo de antes, las mismas acciones. Él quiere cambios en nuestras vidas, los cuales anduviste en aquel tiempo, en otro tiempo, es decir, cuando no estábamos regenerados o antes de nuestra conversión. Dejad es esta palabra griega que se usa para aludir el acto de quitarse la ropa, o como alguien que se quita la ropa sucia al final del día. Los creyentes deben desechar los harapos inmundos de la vida vieja y llena de pecado. La ira, una amargura profunda que no se consume. La actitud de desasosiego constante en el corazón de una persona irada. Enojo, este es un arranque súbito de enojo pecaminoso, despojado, revestido, por cuanto el hombre viejo murió en Cristo y el hombre nuevo vive en Cristo. Es nueva criatura y debe despojarse de toda obra pecaminosa. Aquí, hermano, podemos mirar que Él quiere que nos esforcemos del nuevo, que es conforme a la imagen de nuestro Dios. El viejo hombre es el del pasado. Dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, o sea, ese viejo hombre de pecado, de maldad. Tenemos que aplastarlo en el nombre de Cristo. O sea, el Espíritu Santo va a quemar toda impureza del pasado o del viejo hombre. Y todo eso, hermano, a veces el Señor una y otra vez nos puede estar recordando eso y eso, pero son cosas que uno tiene que trabajar en cada área, de algunas áreas de nuestras vidas que batallamos en esa área, que siempre vamos a tener problema en esa misma actitud. Vamos a tener problema donde quiera, por esa razón. Y por eso es importante cada quien que trabaje en la área que más le haga falta trabajar. De esa manera, seguir adelante. Pablo aquí no está condenando a nadie y no está diciendo ya estás perdido o te vas a ir al infierno ya, sino que está hablando, es una reflexión para analizar, para que uno pueda analizar cada palabra y decir, bueno, esto estoy bien en todo, gloria al Señor, pero ¿qué tal si alguno necesita alguna palabra que ahorita leímos? Que es importante que cada quien trabaje en la área que uno más está fallando y de esa manera crecer, seguir adelante, para que lleguemos hasta la imagen del que nos creó, para llegar a ese conocimiento pleno. Yo creo que no crea que es fácil,
porque el enemigo siempre nos va a estar atacando en lo que hacíamos antes, pero uno tiene que ser sabio y decir, ¿sabes qué? Yo ya soy nueva criatura. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Colosenses 3, del 12 al 13. Amén, ¿ya está ahí? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos es nuestro comportamiento será diferente. Ahora vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios en santidad. Escogido de Dios, esto designa a los cristianos verdaderos como aquellos que han sido escogidos por Dios. Entrañable misericordia. También puede traducirse un corazón compasivo hacia los demás. Un corazón que tiene compasión del dolor ajeno. Benignidad se refiere a una bondad hacia los demás que satura a la persona en las áreas de su vida. La humildad, este es el antídoto perfecto para el amor egoísta que envenena las relaciones humanas. La mansedumbre, en algunos lugares se traduce gentileza. Es la disposición a sufrir daños o insultos en lugar de infligirlos. Paciencia. También se traduce longanimidad y es lo opuesto de la ira explosiva. El resentimiento o la venganza. Soporta la injusticia. Así como nuestro Señor Jesucristo nos perdona, así también debemos hacer con los demás. Entonces, hermano, ¿qué podemos mirar? ¿Verdad? Lo que Dios quiere que nosotros nos esforcemos, que tengamos un corazón compasivo a los demás, que seamos humildes, que tengamos benignidad, que poder soportar al hermano o la hermana, que si te hizo algo, sopórtalo. Dice, llevad las cargas de los unos a los otros. Dice, soporte al débil en la fe. Hay muchas cosas que debemos entender. El Señor quiere que estemos mejorando cada día. Tenemos que vestirnos, ¿verdad? Como realmente hijos de Dios, hijas de Dios. Es vivir, es esforzarnos por vivir como a Dios le agrada. Eso es vestirse. Eso es estar haciendo lo que a Dios le agrada. El Señor nos ha perdonado tantas cosas, pero nosotros a veces no queremos tan fácil perdonar. Y eso, ¿verdad? Dice el Señor que así mismo como a Él, si nosotros no perdonamos, también el Señor no nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Lo que hemos hecho, ¿verdad? Porque dice soporta unos a otros, ¿verdad? Soporta, tienes que ser tolerante unos con otros, llevar las cargas los unos a los otros. Ser misericordioso no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí lo vas a lograr. Ser paciente con tu hermano, con tu hermana. Y si tienes alguna queja con uno o con el otro, bueno, tienes que perdonar. Si hay queja, perdona. ¿Verdad? Porque así como el Señor Jesucristo hablaron de Él, ¿qué más harán de nosotros que somos las ramas secas? Lo que hicieron con la rama verde, ¿qué nos espera a nosotros? Lo que hicieron el Señor Jesucristo y Él aún así amó a la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3 de Colosenses, el verso 14 al 17, ¿ya está ahí? Dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, vestidos del amor. Eso es también vestirse del amor de Cristo, para que uno pueda también tener amor hacia los demás. El vínculo de la paz es lo que hace falta en las iglesias, que haya más amor unos con otros, que se perdonen unos a otros, que se soporten. Somos un solo cuerpo, como está diciendo Pablo, y debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Cada día, exhortándonos unos a otros. La exhortación, muchas veces hemos confundido la palabra exhortación y pensamos que es gritarle hasta lo que se va a morir la persona. Exhortar es animar a la persona, es decirle dónde está mal, pero considerar, ¿verdad?, la persona y exhortarlo para que también se pueda animar y seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque si usted lo ve caído y usted, como tiene el celo santo de Dios, y va y en vez que lo levante, usted lo va a acabar de matar porque él está débil en la fe. Es importante que tengas el vínculo del amor de Cristo, que entender que somos un solo cuerpo. Si aquel está caído, también te tiene que doler porque eres tú parte de ese cuerpo. Si alguien está bendecido, todos estamos bendecidos. Si alguien está triunfando en la voluntad del Señor, triunfando en aspecto de que Dios lo está bendiciendo, todos somos bendecidos porque somos un solo cuerpo. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor y dar gracias a Dios, porque Él merece la gloria, Él merece todo de nosotros. Todo lo que hagamos, dar gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Déselo fuerte el aplauso una vez más al Señor. Amén. Ya por último vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 7. Dice la palabra de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste en nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Agradar a Dios, esto se hace la obediencia genuina a Dios por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, aquí en particular, la santificación, que se refiere a la condición de ser apartados del pecado para Dios, apartarse de toda impureza sexual y alejarse de toda inmoralidad. Los gentiles, aquí se emplea
en sentido espiritual para aludir a los no cristianos. No engañar a su hermano, porque Dios todo lo ve. Y debemos ser honestos unos con otros. Llamado de Dios es una referencia a su llamado eficaz a la salvación a través de una vida regenerada. Nos dio su Santo Espíritu para que podamos, amén, ser guiados, ¿verdad?, cada día. Entonces yo creo, hermano, que Él nos da esa bendición grande, que entendamos cómo tenemos que conducirnos. Él nos llamó a la santificación. Él no te llamó para estar en pecado. Él te llamó para que te sigas santificando y te sigas apartando del pecado. Eso es, ¿verdad? Luego dice que tengas tu propia esposa, bueno, porque sabemos que debe ser una sola mujer, ¿verdad? Y que sea de acuerdo a como lo leímos, no como los gentiles, ¿verdad? Porque el Señor es vengador de esto. También dice que no debemos de engañar al hermano, a la hermana. No tenemos que engañarla, o sea, no tenemos que decir alguna mentira. Usted tiene que ser sincero con su hermano, con su hermana, y decirle la verdad. Dice, porque el Señor dice que Él es vengador de eso. Él no le gusta, ¿verdad?, que uno le mienta al hermano o la hermana. Dios quiere que digamos la verdad, ¿verdad? Porque se nos hace fácil a veces decir alguna mentirita piadosa. Y tenemos que no engañar, ¿verdad?, nuestros hermanos, y que nos apartemos de todo pecado, fornicación, y vivamos en santidad. Yo creo, hermano, que nosotros ya hemos entendido cómo agradar a Dios. Hemos entendido que a través de la obediencia se agrada a Dios. Hemos entendido que a través que uno se aparta del pecado, de las malas amistades, eso es agradable a Dios. Hemos entendido, ¿verdad?, que ser obediente a Dios es vivir en santidad, es apartarse de lo malo, es vivir en santidad, para que de esa manera, como dice Él, sé santo como yo soy santo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos, amén, a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios en esta